Llegamos a esta reunión y les voy a hacer una pregunta. Llegó el último día y les voy a hacer una pregunta. ¿Están contentos? Sí. Ahora viene la segunda pregunta. ¿Por qué están contentos? ¿Por qué estás contento? Dios nos salvó. ¿Eh? Dios nos salva. ¿Dios? Nos salvó. No pensé que iba a ser tan rápido. Estoy contento. ¿Por qué? Cristo me salvó. Esa es la base de nuestra alegría. ¿Hubo problemas en el año? Ah, ¿quién no tuvo problemas en el año? Levante la mano. Vale, bajen. ¿Vos que vas a tener problemas? Los problemas los tenemos nosotros con vos. Si a los 4 años tiene problemas, qué vararse. Así que, hermanos, esa es la base. Estos días hay una frase, una palabra que todos usamos. Felicidad. Felicidad, ¿verdad? Felicidad. ¿Somos felices? Hey, ¿qué sé yo? ¿Qué es la felicidad? ¿Qué es la felicidad? La felicidad es un estado emocional, producto de las circunstancias favorables. Eso es felicidad. ¿Podemos estar felices? ¿Es bueno estar? Es, por supuesto. Hay que ser feliz. La felicidad trae alegría. Es lindo estar alegre. La alegría sirve. ¿Qué es lo más importante de un hijo de Dios? ¿Qué es lo más importante? A ver, la otra pregunta. Ahí va. Yo dije una pregunta, pero hay una pregunta. Si no estás contento realmente, es porque falta algo. Ahora, para el Hijo de Dios, que ahora sí sabe que tiene a Cristo en su Salvador, puede gozar de esa alegría. Pero la alegría del Hijo de Dios, ¿cuál es? Una vez que ya sabe que es del Señor. ¿Cuál es la alegría? ¿Cuál es el propósito más grande de un creyente, de un Hijo de Dios? ¿Cuál es? Servir a Cristo. Servir a Dios. Te pregunto, ¿has servido a Cristo este año? ¿Has hecho un servicio a los hermanos? ¿Has servido a la iglesia? ¿O te has servido de la iglesia? No te quiero poner contra la espada y la pared, pero puede haber circunstancias que a veces no pensamos en esto. Esta es una iglesia probada. Hemos dicho, ¿quién no pasó por pruebas? ¿Y qué pruebas? Una iglesia probada es una iglesia aprobada. Si has sido probado, has crecido. Basta. Si has sido probado, has crecido. Y si has crecido, has servido. Y si no has servido, es porque no has sido probado. Y si no has sido probado, no sos un hijo de Dios. Porque los hijos de Dios somos y seremos probados. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo venga a buscarlos. Tenemos un ejemplo maravilloso de prueba del creyente supremo, del padre de todos los creyentes. ¿Quién fue? Abraham. Las pruebas de Abraham fueron cada vez más fuertes, hasta que se le pidió que sacrificara a su hijo. Así que no fue al principio, las pruebas van de a poco, de abajo hacia arriba.
Y este año fuiste probado, el año que viene vas a ser más probado. Pero ponete contento, porque Dios disciplina a sus hijos. Y esa disciplina es no un castigo, es un ejercicio. Es un ejercicio para que crezcas, porque el propósito de Dios es crecer en la fe. ¿Feliz? ¿Sos feliz? Bueno, me alegro, pero feliz son los que están alrededor nuestro y se van de vacaciones, vuelven de vacaciones y después otra vez a la tarea y bueno, buscan otro motivo de ser feliz. Pero la alegría dichosa que el creyente recibe es por haber sido salvo. Estoy contento y te diré por qué. Sé que Jesucristo me salvó. Listo. No hay otro. ¿Qué otra cosa puede haber? Y si vienes la prueba, cuando venga una prueba, estate atento. Fíjate y si estás dentro de la voluntad de Dios, pensá, voy a ver cómo Dios me saca de esta prueba. Ja. La incertidumbre es saber cómo hace Dios para sacarme de este lugar. Y estate atento, porque si estás dentro de la voluntad de Dios, vas a salir. Y si no salís, bueno, te va a venir otra. Ya te vas a venir. Hubo hermanos que no salieron, fueron al suplicio, fueron a la muerte, que el Señor no los aprobó. Leamos Hebreos 11, por favor, esa pléyada de héroes de la fe, pero también de mártires de la fe. Pero lo importante es haber sido aprobado por Dios. Yo quisiera que leamos un salmo que se le da en llamar la dicha del perdón. Si tú no has experimentado el perdón, este es el momento. Salmo 32. Salmo 32. Así que para el creyente servir a Dios es el más sublime de los actos. Predicar el Evangelio es lo más sublime. Se puede predicar el Evangelio de muchas maneras con el servicio que Dios te... Yo estoy viendo acá la máquina de la atemporal, ¿no? Este es el último hecho de los jóvenes y adolescentes de la escuela dominical. ¿Cuántos trabajaron? Todos. Uno hizo una cosa, otro hizo otra cosa. O sea, qué alegría, qué gozo que hay trabajando para el Señor junto con el Señor. Y otra cosa, qué lugar más precioso que la casa de Dios. ¿A dónde vamos a ir? ¿Querés ir a otro lado? Bueno, anda a otro lado. ¿Querés faltar? Faltá. ¿No querés venir? No venga. Pero no me digas que vas a estar contento y feliz. Todos gozaron y gozamos de hacer un servicio para Dios. No hay cosa más sublime. Darle a Dios algo de lo tanto que Él ya nos ha dado. Darle a Dios es no devolverle, porque nosotros no le podemos devolver la salvación, no podemos pagarla. Es una acción, el servicio, de gratitud, nada más, pero no es una devolución de los bienes recibidos. Entonces, Pablo dice que Jesús dijo, y a ver, ¿dónde dijo Jesús? Más bienaventurado es dar que recibir. O sea, dar es el gozo y la dicha que es más importante, es más fructífero, es más gozoso dar que recibir. Porque yo veo gente mucho en la calle pidiendo, pero nunca se ofrece a barrerle la vereda a un vecino. Y viven y nacen y crecen pidiendo. Nunca tienen gozo esa gente. Si tú estás triste, si estás falta de gozo, replantea esta situación. Y aquellos que
quizás también no estén contentos, sea también porque nadie puede servir y dar lo que no tiene. Entonces, ahora vamos a experimentar y vamos a ver la experiencia de David en cuanto a cómo saber dar. Pero para dar hay que recibir. ¿Y qué vamos a recibir? Bueno, Salmo 32 es el salmo de la experiencia. Todos los salmos son salmos de experiencia, pero fíjense qué experiencia esta, ¿eh? Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedad de verano. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Hasta ahí nomás. Bueno, como dijimos, el salmo de la experiencia. Esta experiencia que David está relatando se encuentra en 1 Samuel, capítulo 10, 11, por ahí, 11 o 12. Fue una experiencia de un año de muerte espiritual para David. Cometió un pecado, dos pecados y tapaba su pecado con otro, hasta que vino la palabra de Dios y le indicó cuál era su pecado. En esa angustia que él vivió durante ese largo año, su cuerpo llegó a ser tal que se le podían contar los huesos. ¿Vieron cuando se adelgaza, no se come, está en ayuna permanente una persona? Entonces, ¿qué pasa? No come, no se alimenta y lo que come le cae mal. Así que esa fue la experiencia de David durante ese largo y extenso año. ¿Qué pasó durante ese largo y extenso año? Él se callaba. Él no quería confesar su pecado. La falta de la confesión de pecado le produjo a él ese estado de angustia, tristeza, que lo llevaba a la muerte. Ahora, ¿él sabía que había pecado? Sí, sabía que había pecado. Por eso en el Salmo 51, que es el otro salmo anexo a esta experiencia de David, él dice, ahora reconozco mi pecado. Cuando Natán, el profeta, le anunció su pecado, le hizo saber que el pecado de David había sido conocido por todos, pero él pensaba que estaba tapado. Pero lo importante es, si los demás no saben que pecamos, no importa. Lo importante es que lo sabe Dios. Es suficiente. No hay otra alternativa de escapar de la presencia de Dios. ¿Quién puede escapar de la... Nosotros sabemos de algunos que quisieron escapar de la presencia de Dios. ¿Se acuerdan de un profeta que quiso escapar de la presencia de Dios? ¿Se acuerdan cómo se llamaba? Jonás. Él se quiso ir a otro lado, lejos, lejos, para que Dios no lo viera. Qué increíble, parece mentira. ¿Cómo es el pecado? El pecado de él fue la desobediencia. La desobediencia es un pecado tan grande como la fornicación, como el adulterio, como el asesinato. El pecado no deja ver la realidad.
y nos hace creer de que podemos escondernos de Dios y que podemos disimularlo. ¿Cuánto tiempo podemos disimular? Puede ser toda una vida. Pero de los ojos de Dios no hay forma de escapar. No hay forma de escapar. Y David sabía eso, pero lo supo después que escuchó la palabra de Dios. Por eso, si tú no confiesas tu pecado después de haber escuchado la palabra de Dios, nunca vas a ser feliz, ni gozoso, ni contento. Y por supuesto, nunca vas a tener la salvación. Por eso vas a estar como estás. El gozo, la alegría, la paz viene solamente cuando confesamos. ¿Eso confesar qué significa? Decir lo que Dios dice. Estar de acuerdo con lo que Dios dice. Apropiarme de lo que Dios dice. Y acá el salmista dice, mi pecado te declaré, dice el verso 5, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones. Esta es la condición del perdonado. Confesar su transgresión. Confesar que es un pecador. ¿Y quién de nosotros puede decir que no ha pecado? La Biblia nos dice, todos pecaron, pecamos y estamos destituidos de la presencia de Dios. Pero el que confiesa su pecado ya puede ponerlo en tiempo pasado, algo que ya ocurrió y que ya no nos va a ocurrir. Ahora, ¿qué fue la base del perdón de David? ¿Cuál fue la base de su confesión? ¿Por qué él estaba tan seguro que al confesar su pecado Dios le había perdonado? Saben que Cristo todavía no había hecho el sacrificio. Claro, en el tiempo cronológico, pero en el tiempo de Dios el sacrificio ya estaba hecho, porque desde el principio de la creación Cristo fue crucificado, dice la Biblia. Entonces, bajo la promesa de ese sacrificio, él pudo decir, mi pecado fue perdonado, porque la sangre de Jesucristo me limpia de todo pecado. Y había figuras muy prácticas en el Antiguo Testamento respecto a eso. Quizás recuerdan ustedes cuando Israel salió de Egipto, en que la última noche, la noche de Pascua, en el sacrificio del Cordero Pascual, que era una figura de Cristo, fue puesta la sangre en los dinteles y postes, en el dintel y poste de las casas de donde había habido el sacrificio pascual. La sangre era lo que hacía expiación por el pecado. Claro, esa sangre de animalitos no era otra cosa más que un símbolo emblemático de la sangre que realmente limpia el pecado, que es la sangre de Cristo. Y como ya Dios dijo, dice la Biblia, fue hecho. Ya cuando lo dijo, ya fue hecho. Así que David tenía esa tranquilidad. La experiencia de David era que ya había sido perdonado porque dijo él, confesaré mi pecado, no encubrí mis transgresiones. ¿Saben quién es realmente infeliz? Aquel que no confiesa a Cristo. No puedo creer que seas feliz. No podés transitar un año más sin aceptar a Cristo, porque no vas a ser feliz. Vas a tener circunstancias buenas, malas, la vas a soslayar, vas a buscar ahogarte en alegrías, en fiestas, en amigos, en venir a la iglesia, en cantar, y eso te va a satisfacer un poco.
pero vas a ser infeliz hasta que no aceptes a Cristo como tu Salvador. No hay otra opción. No hay otra opción. Entonces dice, bueno, hay otra posibilidad. La otra posibilidad es que Dios te dio un día más. Y este es el día que Dios te ha dado. Así que mi pecado te declaré. Resultado de la declaración de pecado. Fue perdonado. Y esa es la dicha del perdón. La dicha de haber sido perdonado. Así que si confesamos nuestros pecados, dice 1 Juan 1:9, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado. Él es fiel. Él lo dijo. No dudes. Si Él dijo, ya fue hecho. ¿Cuántas evidencias tenemos de que Él es fiel? ¿Necesitas otra más? Si aceptas esto, ya ha sido perdonado. Y la base del gozo, de la felicidad, de la alegría, está en un alma que ha confesado su pecado delante de Dios. Recibe a Cristo, acéptale hoy. Entonces sí, feliz año nuevo. Que Dios te bendiga. Vamos a cantar un himno, ¿puede ser? Podemos cantar, que es un himno conocido, no se asusten. Yo a veces pido himno diciendo, este se conoce. Claro, yo lo cantaba hace 45 años y parece que fuera hace 4 días. Entonces, hermano, acá no lo conoce. Entonces, pero si esto lo cantaba, claro, hace 45 años atrás. A mí me parece, una persona grande, que fue ayer, pero el 117 lo conoce, tal como soy, sin más decir. Ah, visto. Ese sí, me aseguré de que lo supiera. No, no.